Hola, muy buen día. En este video traigo mi solución al problema de cálculo de promedios en Java NetBeans, haciendo uso, ¿verdad?, de la programación orientada a objetos y la división de responsabilidades. Podemos observar, ¿verdad?, dentro del explorador de proyectos, el cual contiene todos los componentes del proyecto, como lo son los paquetes y cada una de las clases que utilizamos para la solución del proyecto. También podemos ver lo que es la paleta, ¿verdad?, que contiene todas las herramientas que podemos utilizar para el diseño del formulario y las propiedades, ¿verdad?, las cuales indicarán las características de cada una de las herramientas, las cuales se pueden editar, ¿verdad?, al parecer de cada uno. En la clase FRM inicio, ¿verdad?, el formulario de inicio, tenemos de la parte del diseño, ¿verdad?, nuestro formulario, nuestra ventana, la cual dentro de podemos ver que hacemos uso del panel, la herramienta llamada panel, el cual en sí es un contenedor de objetos. Cada uno de estos, ¿verdad?, que se encuentra dentro de él es un objeto, haciendo referencia, ¿verdad?, a los nombres, a los apellidos y así, ¿verdad? También hacemos uso de labels o de las etiquetas, ¿verdad?, para instrucciones o el título, ¿verdad? También hacemos uso de los cuadros de texto, de botones y de las listas. Cada uno podemos ver en las propiedades debe de ir identificado, ¿verdad?, con su comando. Para poder identificarlos, simple y sencillamente hacemos clic derecho y donde dice Change Variable Name, ¿verdad?, renombramos a cada uno, ¿verdad?, conforme a nuestro parecer. Dentro de lo que es la lista, observamos una propiedad, ¿verdad?, que es modo, que es donde se encuentra todo el contenido de la lista, ya que una cosa es la lista en sí, ¿verdad?, como lo que es un objeto, y otra cosa es el contenido de la lista, ya que todo el contenido de la lista será almacenado dentro de lo que es el módulo. Esto lo podemos ver, ¿verdad?, dentro del navegador aquí, ¿verdad?, que se encuentra nuestro formulario, y dentro del formulario el panel que contiene a todos los objetos, ¿verdad?, y las herramientas de cada uno de ellos. Luego tenemos lo que es la clase main, nuestra clase de inicio del programa, ¿verdad?, que es de ámbito público y es estático, lo que la hace accesible, ¿verdad?, y es de tipo void, ya que no retorna nada. En la línea número 10 vemos que instanciamos, ¿verdad?, al objeto inicio de la clase FRM inicio, ¿verdad?, de nuestro formulario. Instanciamos el formulario, ¿verdad?, del objeto inicio, por medio del cual vamos a poder acceder a los métodos setTitle, setVisible y setLocationRelative2, ¿verdad? El método setTitle tiene como función en sí asignar un título al formulario. El título que es el que recibe como parámetro, ¿verdad? En este caso es bienvenido a mi primer Javita. Luego tenemos el método setVisible, ¿verdad?, que lo que hace en sí al llamar al formulario, permite visualizar, ¿verdad?, la ventana del formulario en sí, y que normalmente por default aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Para poder modificar esto, hacemos uso del método setLocationRelative2, el cual establece la posición relativa de la ventana del formulario. Y le pasamos como parámetro nulo, ¿verdad?, lo cual permite que la ventana del formulario se posicione en el centro de la pantalla a la hora de ser llamada, ¿verdad? Luego encontramos nuestra primera clase, ¿verdad?, de tipo Pojo, que es persona. En sus propiedades encontramos de ámbito privado y de tipo string al nombre y al apellido. Como métodos constructores, ¿verdad?, tenemos el primer método constructor de ámbito público y de nombre persona igual a la clase, el primer que sí recibe parámetros. Como características podemos ver que cada parámetro debe de coincidir con el tipo de dato de las propiedades. En este caso es un string. Y entonces lo que realiza es que al inicializarlo asigna el valor que recibe los parámetros dentro de las propiedades, haciendo uso de this. Y luego encontramos el segundo parámetro, el segundo método constructor, que
de ámbito público, el cual no recibe parámetros, por lo que inicializa directamente cada una de las propiedades. En este caso ponemos comillas, ya que recordemos que es un string. Y tenemos sus métodos set y get, son de ámbito público. En este caso el método get es de tipo string para coincidir con las propiedades, ¿verdad? De igual manera. Y retornamos directamente la propiedad, en este caso nombre. Y tenemos el método setNombre, que es de ámbito público, de tipo void, para que no retorne nada. Y recibe como parámetro a nombre, que debe de coincidir en su tipo de dato, con las propiedades. Y le asignamos el valor del parámetro nombre a la propiedad nombre, haciendo uso de this. Y de igual manera, ¿verdad? Con get apellido y set apellido. Luego encontramos lo que es nuestra clase de notas, ¿verdad? En la cual podemos ver en la línea número 7 que se encuentra una herencia, ¿verdad? Podemos ver que notas se extiende o hereda a persona, siendo persona una clase superior o una clase padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que al heredar notas a persona, este llega a tener acceso a todos los atributos y todos los métodos que contiene la clase superior persona, siendo notas una clase hija que se hereda de la clase padre persona. Podemos ver en sus propiedades, ¿verdad? Que son de ámbito privado. Y las notas, ¿verdad? Las declaramos de tipo byte. Podemos ver, ¿verdad? Que también encontramos como propiedad el carnet, que es de tipo string. Cada una, ¿verdad? De sus propiedades. Luego tenemos los métodos constructores. En este caso, tenemos primeramente el constructor notas, que recibe parámetros de todo. ¿A qué me refiero con todo? Es que recibe parámetros tanto de la clase notas como de la clase persona, como lo son el nombre y el apellido. Hacemos uso de super, ¿verdad? El método super lo que hace es que dentro del constructor, al ser inicializado, llama directamente al constructor que se encuentra en la clase persona, inicializando así en este caso el constructor persona que recibe parámetros, como podemos ver, nombre y apellido. Y asignamos, ¿verdad?, el valor de cada uno de los parámetros dentro de las propiedades haciendo uso de this en cada una de las notas y del carnet. También, ¿verdad?, podemos ver lo que es el segundo método constructor notas, que recibe parámetros únicamente de la clase notas, como lo son las notas y el carnet, ¿verdad? Cada uno de su tipo de dato, que coincide con el tipo de dato, ¿verdad?, de las propiedades. En este caso, llamamos a lo que es el método super, ¿verdad?, que llama directamente al método constructor de la clase superior, o sea, de la clase persona. Y como podemos ver que no recibe parámetros, eso quiere decir que estamos llamando al método constructor de la clase persona, es decir, el método constructor persona que no recibe parámetros. Y de igual manera, ¿verdad?, por medio de this, asignamos el valor almacenado dentro de la propiedad, almacenado dentro del parámetro en la propiedad. Y también encontramos un tercer método constructor para inicializar las propiedades. En este caso, este método no recibe parámetros de ninguna de las dos clases, lo que sí dentro de él en la línea 35 podemos ver de igual manera el método super, ¿verdad?, que llama al constructor de la clase persona a inicializarse, ¿verdad? E inicializamos directamente cada una de las propiedades en su valor 0 o vacío, ¿verdad?, de tipo texto. En los métodos set y get podemos ver el método getNota1 y setNota1, que retorna, ¿verdad?, al valor de nota 1 y es de tipo byte. Y en el método set, que recibe como parámetro a nota 1 de tipo byte y el valor almacenado dentro del parámetro nota 1 lo vamos a guardar dentro de la propiedad nota 1 haciendo uso de this. Igualmente con cada uno del resto de las notas, y podemos ver que en lo que es getCarnet y setCarnet es de igual manera lo mismo, solo que cambia el tipo de dato, ya que recordemos que carnet es una propiedad que tiene tipo de dato texto, ¿verdad?
Luego tenemos nuestra clase de superglobal, el cual contiene a todas las variables públicas a utilizar. Podemos ver en este caso que son las constantes que tenemos de public static, las cuales permite que sean accesibles desde cualquier lado. Tenemos final, lo cual establece que es una constante y que su valor va a permanecer siempre. Y en este caso que son de tipo byte. Tenemos el mínimo aprobó, que sería de 70, y el mínimo reprobó, ¿verdad?, de 60. Luego en nuestra clase, ¿verdad?, de objeto de negocio de Business Object, tenemos a Calc Notas, donde se realizarán todos los procesos para poder calcular el promedio y obtener el resultado. Tenemos como propiedades, ¿verdad?, de tipo privado y de ámbito privado y de tipo notas. Anota, ¿verdad? Es de tipo notas, haciendo referencia a la clase, una asociación. Y como método constructor, ¿verdad?, tenemos de tipo público a calc notas, que recibe como parámetro a nota, de tipo notas. Valor del parámetro será almacenado dentro de la propiedad nota por medio de this. En todo caso que querramos cambiar el valor que ya le hemos dado inicialmente. Dentro de los métodos get, tenemos primeramente lo que es el método getPromedio de tipo byte y ámbito público, ¿verdad?, que retorna directamente, ¿verdad?, casteando a tipo byte, lo que es el resultado de sumar cada una de las notas, ¿verdad? Esto lo hacemos por medio del objeto que ya instanciamos nota de tipo notas. Accedemos a cada una de las propiedades de los métodos get, que contiene el valor de las propiedades, ¿verdad? Sumamos cada uno de esos valores y lo dividimos entre 4, calculando así lo que es el promedio. Luego tenemos el método getResultado, que es de tipo string. Podemos ver en la línea 21 que creamos la variable local resultado de tipo string e inicializamos directamente su valor. Y en la línea 22 encontramos un if, donde la condición es si el resultado de promedio es mayor o igual al mínimo aprobó, que se encuentra dentro de la clase superglobal, de la clase SG, el resultado será aprobó, porque recordando, ¿verdad?, que el valor de mínimo aprobó es de 70. Eso quiere decir que si el promedio obtenido es mayor o igual a 70, aprobó. Si no, el valor obtenido en getPromedio es mayor o igual a mínimo reprobó, que en todo caso era 60. Tenemos resultado, ¿verdad?, una nivelación. Y si no cumplió ninguna de las otras dos condiciones, eso quiere decir que reprobó, ya que el promedio obtenido es menor a 60. Y en la línea 31 retornamos el valor de la variable resultado. Luego, ¿verdad?, yendo a nuestra clase de FRM inicio, ya directamente a lo que es el código, el diseño, podemos ver en las líneas 2 y 3 que importamos, ¿verdad?, del paquete Java Extreme las clases Default List Model y JOptionPay. Podemos ver en la línea 14, ¿verdad?, podemos ver por las características que es el constructor de la clase FRM inicio, que inicializa todos los componentes de la clase. Y agregamos los métodos abreviados, ¿verdad?, llamando a cada uno de los botones, en este caso btn aceptar y btn borrar, y por medio del método setMnemonic asignamos como parámetro, ¿verdad?, un carácter, el cual será el método abreviado por el cual podremos utilizar los botones. En lo que es la línea 227 podemos ver todo lo que se encuentra dentro del botón aceptar. Al hacer clic en aceptar hará todo lo siguiente, ¿verdad? Primeramente instanciamos el objeto notas de tipo notas, ¿verdad?, haciendo referencia a nuestra clase Pojo, ¿verdad?, notas. Y tenemos lo que es un control de excepciones. En la línea 232 creamos la variable, ¿verdad?, correcto de tipo booleano y la inicializamos en falso. En la línea 233 y 242
tenemos lo que es un try catch para el control de excepciones. Podemos ver, ¿verdad?, en las líneas 234, 35 y 36, que leyendo de adentro para afuera, ¿verdad?, podemos ver que obtenemos el texto del cuadro de texto textNombre, el cual lo asignamos, lo almacenamos dentro de la propiedad del método setNombre que se encuentra dentro de la clase notas, y así de igual manera con el apellido y el carnet. Luego podemos ver en las líneas 237, 238 hasta la 240 que hacemos el mismo proceso solo que con las notas. Podemos ver que obtenemos el valor, el texto, ¿verdad?, de las notas de cada uno de los cuadros de texto, y por medio de parse byte lo que realizamos es analizar el argumento de cadena que recibió como parámetro para poder analizar y confirmar que es un byte. En otras palabras, es decir, el dato obtenido en el cuadro de texto nota, analizamos qué es un byte y si es un byte será almacenado dentro de setNota, que se encuentra en la clase notas. Analizando cada uno de los notas para confirmar que su valor es un byte, y confirmamos que correcto en la línea 241 será de tipo true para acabar con el proceso de análisis. En todo caso de que se ingrese un dato erróneo, tenemos el catch, ¿verdad?, con excepciones. Tenemos un mensaje de diálogo, ¿verdad?, un cuadro de diálogo de la clase JOptionPaint, ¿verdad?, donde enviamos un mensaje a la pantalla diciendo que el dato es inválido y que se intente de nuevo, ¿verdad?, con un icono de warning message al cual accedemos por medio de JOptionPaint. Así realizando el control de excepciones, ¿verdad? Es decir, datos ingresados los analizamos y si están correctos podemos proseguir. En la línea 246 tenemos la confirmación correcta de la entrada, donde dentro del if, si correcto, ¿verdad?, llamamos a nuestro objeto de negocio. Esto quiere decir que el objeto de negocio será llamado únicamente cuando todos los datos hayan sido correctamente ingresados. Instanciamos el objeto cálculo de la clase calcnotas, ¿verdad?, el objeto calc de las clases calcnotas. Y para las salidas hacemos un objeto, instanciamos el objeto salida de la clase defaultListModel. Por medio de este objeto podemos acceder a las propiedades de añadir elemento, donde podemos enviar, ¿verdad?, todo lo que son las salidas y los resultados que queremos enviar a la pantalla, como lo son los datos del nombre del alumno, su carnet y cada una de las notas, más su promedio y el resultado, ¿verdad?, haciendo uso de los objetos instanciados de nota para obtener los nombres, ¿verdad?, del carnet y las notas, y haciendo uso del objeto calc que hace referencia a nuestro objeto de negocio calcnotas para obtener el promedio y los resultados. Y ya luego en la línea 261 llamamos a la lista salida, ¿verdad?, y le enviamos el valor el objeto salida, ¿verdad?, que ya sería la salida de todo esto. Luego tenemos en nuestra línea 267 lo que es el botón borrar. Lo que ocurrirá dentro del botón borrar será que al hacer clic lo que es cada uno de los cuadros de texto enviamos el valor de vacío, ¿verdad?, para que se elimine el valor que ya tiene asignado. Y en la línea 276 instanciamos el objeto delete de la clase defaultListModel, en el cual en la línea 277 llamamos a la lista y le enviamos como valor en el setModel el delete, ¿verdad?, el borrar, para que al hacer clic se borre lo que está ingresado dentro de cada uno de los cuadros de texto y lo que se mostró como salidas en la lista, ¿verdad? Ya con la corrida de nuestro programa, ingresamos los respectivos datos dentro de cada textbox.
el nombre. Y en la primera nota ingresaremos un dato erróneo para comprobar el control de excepciones. Y podemos ver que nos manda un cuadro de texto, ¿verdad? Con dato inválido e intente de nuevo. Ingresamos un dato correcto, ¿verdad? Que sea de tipo byte. Y podemos ver que nos da nuestros resultados en la salida de la lista, ¿verdad? Como el nombre del alumno, el carnet, las notas, el promedio, y ya que es mayor que 63, el resultado es aprobó. Viendo otro ejemplo. Vemos que un dato inválido, ¿verdad? Ya que en la segunda nota va de tipo string y en la primera nota es un dato muy grande para que sea de tipo byte, por lo que le damos OK y ingresamos datos correctos. Y de igual manera nos muestra los resultados con el promedio y ya que aprobó. Así quedaría mi propuesta de la solución del proyecto de cálculo promedios, haciendo uso de la programación orientada a objetos y la división de responsabilidades en Java NetBeans.